Hola a todos y bienvenidos a la historia de dos creepypastas de Bob Esponja. Una de estas historias lleva por título Beware of Bikini Bottom, donde los habitantes del fondo de Bikini se ven afectados por una amenaza biológica poco conocida, que transforma el aspecto de muchos de ellos en algo perturbador y hostil hacia los demás. La otra historia, titulada El secreto de la fórmula, revela la horrible sorpresa que Plankton se lleva al descubrir los ingredientes secretos de las cangreburgers. Comencemos por Beware of Bikini Bottom, donde se revelan aspectos inquietantes de varios personajes conocidos, aparentemente afectados por alguna forma de mutación. La narrativa comienza con Bob Esponja iniciando su día como de costumbre. En su búsqueda incesante de nuevas experiencias y aventuras, se topa con un gran y misterioso agujero en el suelo, cuya formación está relacionada con el impacto de un misil. Movido por la intriga, Bob Esponja desciende por el enorme agujero para investigar. A medida que se acerca al misil, un zumbido ominoso comienza a hacerse más perceptible, recordando la presencia invisible pero amenazante de la radiación cercana. Su curiosidad lo domina, y contra todo sentido común, acerca su mano al misil. Descubre horrorizado que su mano parece estar derritiéndose a medida que permanece en contacto con él, hasta el punto en que se ve imposibilitado de retirarla y termina perdiéndola. Con pesar, Bob Esponja se retira, asumiendo que su descubrimiento no traerá consigo nada divertido. Sin embargo, en ese momento, una copia perturbadora de Bob Esponja comienza a formarse rápidamente en el lugar donde quedó su mano en el misil. Esta copia, con la misma vestimenta pero con un aspecto aterrador, ve en el agujero una oportunidad para salir a la superficie y causar estragos. Curiosamente, el nombre Fondo de Bikini es una referencia al atolón de Bikini, un lugar real en el Océano Pacífico que fue utilizado para pruebas nucleares durante las décadas de 1940 y 1950. En ese periodo, durante la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética estaban inmersos en una carrera armamentista para desarrollar y perfeccionar armas nucleares. Es decir, en pocas palabras, que esta serie se basa en el encuentro de uno de los misiles de prueba nuclear. Se sabe que la radiación puede provocar daños graves a los tejidos vivos, incluyendo daño al ADN de las células. Los efectos biológicos de la radiación pueden incluir la muerte celular, mutaciones genéticas y en algunos casos la inducción de enfermedades como el cáncer. En esta ocasión, fuimos testigos de los efectos directos de la radiación del misil, que corresponde a una mutación. Una explicación plausible para lo que presenciamos con la mano de Bob es la siguiente. En lugar de morir o ser destruida por la radiación, las células se convirtieron en un tipo de células madre altamente activas y regenerativas, capaces de generar un nuevo organismo completo, una réplica de Bob Esponja. Esta réplica poseería el mismo conocimiento que Bob, aprovechándose de ello para hacerse pasar por él en su lugar de trabajo. Durante un día laboral normal, prepara una cangreburger para un cliente, y al servirla a Calamardo, aprovecha para morderle un tentáculo, dejando marcas de sus dientes. Este incidente podría significar que ha transferido parte de la radiación. Pronto, se observa que el local está repleto de una extraña masa amarillenta, lo que indica que la réplica de Bob es constante y en ocasiones provoca mutaciones perturbadoras, atrapando y contagiando incluso a Don Cangrejo. La ciudad se encuentra sumergida en gran medida por la masa amarillenta, con varios habitantes siendo víctimas de su avance. Esta masa tiene su origen en la primera réplica de Bob, cuyo vómito se transforma en una especie de tejido vivo que busca activamente nuevas víctimas. La réplica se posiciona estratégicamente en el campo de captura de medusas, liberando un gas venenoso diseñado para eliminar a todas ellas. Este gas afecta también el suelo circundante, revelando un poder considerablemente devastador y de proporciones apocalípticas. Por si eso fuera poco, la réplica descubre que Plankton está trabajando para poner fin a la masacre. En respuesta, se dirige al balde de carnada para localizarlo, descubriendo que en la pantalla de Karen se muestra un análisis de las células de la réplica y utiliza esta información para desarrollar anticuerpos capaces de destruirlas. Los anticuerpos son proteínas fundamentales para combatir sustancias extrañas o antígenos. Plankton estaba creando anticuerpos que puedan reconocer las células de la réplica como amenaza para que las destruya, pero lamentablemente, su plan falla cuando es atrapado. En lugar de acabar con él, la réplica utilizó su cuerpo para iniciar un proceso similar al que sufrió Bob Esponja, creando múltiples réplicas de Plankton, formando así un ejército destinado a buscar más víctimas. En un momento determinado, la réplica visitó a Patricio, quien, al ver su aspecto, se asustó y se alejó de ella. Este rechazo provocó tristeza en la réplica, ya que compartía la misma información y sensaciones que Bob Esponja, y aún consideraba a Patricio como su mejor amigo.
Luego, Patricio salió de su casa y se percató del sufrimiento que asolaba a fondo de Bikini. La réplica pareció decidir buscar a Patricio para transformarlo y así tenerlo como su amigo. Ante esto, Patricio optó por esconderse para evitar ser capturado. Luego, decidió buscar a Calamardo en busca de apoyo, pero la mordedura previa de la réplica le provocó una transformación, convirtiéndolo en una enorme figura monstruosa. Para empeorar las cosas, Patricio descubrió que Arenita también había sido capturada, siendo una monstruosidad gigante que busca víctimas, evidenciando que todos sus amigos habían sido atrapados. En su intento de huir, se topó con una réplica de Plankton, y tras ser descubierto, este último sufrió una extraña transformación, fusionando su cuerpo con el de la réplica de Bob y luego cambiando a la de Karen. A pesar de esto, Patricio logró escapar con éxito de la persecución. En el crustáceo cascarudo, encontró a Don Cangrejo afectado por la radiación, logrando escapar en el Cangremóvil. Con la esperanza de encontrar a alguien que aún no hubiera sido afectado por la réplica inicial, Patricio se dio cuenta de que incluso la señora Puff había sido afectada, teniendo una de las transformaciones más abominables que se hayan visto, todo debido a la radiación emitida por el misil encontrado por Bob Esponja. Incluso personajes como Perlita, la hija de Don Cangrejo, y Bubble Bass también resultaron gravemente afectados por estos sucesos. Mientras Patricio observaba la escalofriante situación, la réplica se encontraba en la casa de Bob Esponja, contemplando su reflejo en el espejo. En un instante, su imagen se distorsiona brevemente adoptando la apariencia de Bob Esponja real, algo que parece afectarle profundamente, destacándose a sí mismo como el falso Bob Esponja. En ese preciso momento, Gary hace su entrada, acercándose lentamente a la réplica y arrancándole un dedo de un mordisco para luego tragárselo. Este acto provoca una monstruosa mutación en Gary, transformándolo en una criatura aún más terrorífica. Más tarde, el verdadero Bob Esponja se refugia en la casa de Patricio, pero su escondite es descubierto por la réplica. Antes de que la réplica pueda acabar con él, Patricio aparece, representado como Kratos, listo para enfrentarse a las criaturas. A partir de ese momento, Bob Esponja se une a Patricio mientras avanzan cautelosamente, evitando enfrentamientos innecesarios. Siguen el rastro de las masas amarillas que parecen guiar hacia el misil radiactivo, donde la réplica de Bob Esponja dirige todas las demás creaciones. Al llegar a la entrada, son emboscados por una enorme criatura que logra capturar a Bob y Patricio, dejándolos inconscientes. Sin embargo, Patricio recupera la conciencia antes de ser asimilado por la réplica, luchando con valentía contra sus enemigos. A pesar de sus esfuerzos, Patricio se ve superado por la cantidad abrumadora de enemigos. En un último esfuerzo, intenta encontrar fuerzas en la imagen de sus amigos afectados por la réplica, pero es rodeado y finalmente subyugado por la réplica de Bob, que lo convierte en una más de sus monstruosas creaciones. El destino final de Bob Esponja queda incierto. Pudo haber escapado mientras estaban ocupados con Patricio, lo que abre la posibilidad de una esperanza para que encuentre una solución a la catástrofe. Si es así, el final queda abierto y en suspenso. Estos son todos los episodios existentes hasta la fecha, siendo el último publicado en marzo de 2024. En resumen, del misil radiactivo surgió una réplica de Bob Esponja a partir de la mano que se le había cortado, extendiendo así los efectos de la radiación hacia los demás habitantes del fondo de Bikini. La siguiente historia, titulada El secreto de la fórmula, se presenta en forma de narración basada en imágenes, a diferencia de la anterior que era en formato de video. Plankton finalmente consigue tener en sus manos la tan codiciada fórmula secreta, encontrándose en la oficina de Don Cangrejo. Al desplegar el papel que contiene la información, su expresión inicialmente entusiasta cambia drásticamente a una de asombro, al descubrir los perturbadores ingredientes de las cangreburgers, que incluyen anchoas, baba de Gary, carne de cangrejo, un amigo, Plankton, esponja y atún. En ese momento, Don Cangrejo aparece detrás de Plankton, visualizando en él una posible adición a los ingredientes. Bajo la escasa luz de la luna y las sombrías calles, Plankton corre por su vida mientras Don Cangrejo intenta capturarlo, aunque pronto se detiene al ver lo lejos que ha llegado.
Decide entonces dirigirse a la casa de Bob Esponja, tras percatarse de que se necesitan una esponja y la baba de Gary para la receta. Al llegar, se encuentra con el cadáver de Gary en el suelo, rodeado de charcos de sangre y un zapato de Bob Esponja, lo que evidencia que Don Cangrejo ya ha recolectado algunos de los ingredientes. Después de este desolador descubrimiento, Plankton regresa al balde de carnada y en conversación con Karen, expresa su impotencia al respecto. Sin embargo, Karen le brinda ánimos, revelando que Don Cangrejo tiene acceso a todos los sistemas de videovigilancia del fondo de Bikini, pero también ella misma. Esto le permite a Karen sugerir que pueden encontrar a Bob Esponja antes de que sea demasiado tarde. Resulta que entre el montón de cámaras disponibles, solo una permanece apagada, la que está ubicada dentro de un almacén subterráneo en las profundidades del abismo, donde se presume que está Bob Esponja retenido. Karen señala que a su lado hay una pulsera que puede utilizar para comunicarse con ella cuando se dirija hacia allá. Plankton deberá insertar la pulsera en el disyuntor para restaurar la energía de la cámara. Está preocupado por aventurarse solo hacia el fondo del abismo, pero lamentablemente es la única manera de restablecer la energía y confirmar si Bob se encuentra allí. Karen insiste en que el tiempo apremia y le entrega una tablet que mostrará el interior del almacén una vez se restablezca la energía. Así podrán verificar la presencia de Bob Esponja. Karen le indica que debe tomar el siguiente autobús hacia el fondo del abismo y que ella lo guiará una vez esté allí. Plankton finalmente llega a su destino, siguiendo con éxito las instrucciones de Karen a través de la pulsera, mientras es observado por las horrendas criaturas que habitan en ese lugar. Al llegar al edificio, se dirige hacia el disyuntor para conectar la pulsera, tal como Karen le indicó, logrando así restablecer la energía del lugar. Enciende la tablet para observar la cámara del interior, donde con gran perturbación ve a Bob Esponja encadenado a la pared. Decide adentrarse en el lugar y le asegura a Bob Esponja que lo sacará de allí, mientras busca cómo encender las luces para iluminar el entorno. A pesar de las súplicas de Bob para que no encienda la luz, Plankton lo hace de todos modos, enfrentándose al impactante estado físico de Bob, con varios segmentos de su cuerpo mutilados. Mientras Bob Esponja se cuestiona por qué ha venido a ese lugar, Plankton indaga sobre lo que le hizo Don Cangrejo. Bob responde que eso no importa, ya que Cangrejo seguirá cosechando su esponja mientras siga respirando, lamentándose por el dolor que siente en ese momento. Bob se disculpa con Plankton, asegurándole que nunca fue el malo y que nunca tuvo la intención de lastimarlo a él ni a nadie en fondo de bikini. Luego, Bob le hace un pedido a Plankton, rogándole que tire de un interruptor que está detrás de él para poner fin a su sufrimiento y liberarlo del dolor. Cuando Plankton se voltea para observar el interruptor, se percata de que está etiquetado como interruptor que causa la muerte, enfrentándose así a un conflicto interno sobre si quitarle la vida a Bob será realmente lo correcto. Este es el último capítulo creado hasta el momento, esperando el lanzamiento del siguiente, donde podremos saber la decisión que tomó Plankton. Conclusión de todo lo visto. La primera historia se destaca por los diseños únicos y llamativos de la animación, siendo acompañada de una interesante historia sobre la propagación de los efectos de la radiación. La segunda historia se destaca por una trama intrigante donde Plankton hará lo posible para salvar la vida de Bob, teniendo que enfrentar situaciones con decisiones difíciles, como la que vimos al final. Ambos creadores son activos, por lo que seguramente en poco tiempo tendremos capítulos nuevos. Y listo, hasta aquí estaría llegando este vídeo. Si deseas opinar algo, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.